estamos en el último día de ponencias durante la semana de materiales. Va a comenzar el doctor Carlos Gavilán Moreno, que viene de la empresa Iberdrola, y os va a hablar sobre los usos de las pilas de combustibles actuales y futuros. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Gavilán. Trabajo en Iberdrola, en la central nuclear de Cofrentes, y para muchos de los que estéis aquí, la primera pregunta que se puede plantear es ¿qué relación puede haber entre una central nuclear y una pila de combustible? Bueno, pues la relación se establece después del evento de Fukushima, en donde se tuvo la realidad y la triste experiencia en la cual, ante eventos donde se pierde la red eléctrica de un país por completo, solamente se puede recurrir a elementos de generación de energía eléctrica, o bien por batería o bien por otros medios, como son generadores diésel, que tienen también su problemática. Y entonces, cuando se analizó el elemento de generación de energía eléctrica para soportar la parada segura de una central nuclear, emergió de nuevo el concepto de pila de combustible. Y por eso, hoy por hoy, el personal de ingeniería de muchas centrales nucleares estamos trabajando en los usos de las pilas de combustible. Dicho esto, pues vamos a pasar a presentar la ponencia. La ponencia está dividida según describe el índice. Vamos a tener una breve introducción. Pasaremos después a hacer una breve descripción de lo que es una pila de combustible, aunque muchos de vosotros ya lo habréis visto y os lo habrán expuesto en otras ponencias anteriores. ¿Cuáles son los usos principales y actuales que tienen las pilas de combustible hoy en día? ¿Cuáles son las líneas futuras de trabajo que hay para las pilas de combustible, que probablemente sea un campo que a vosotros os puede interesar en vuestra actividad profesional? Y finalmente, una serie de conclusiones. Me podéis cortar cuando queráis, podéis hacer las preguntas que queráis, ahora o después, para hacer esto un poco más dinámico. Bien. La pila de combustible y la presentación que tenemos hoy, pues se va a repasar el presente y las líneas principales futuras que tiene de desarrollo esta tecnología de generación de energía eléctrica, fundamentalmente. Las pilas de combustible, todo el mundo las tiene interiorizadas como un sistema de gestión o de generación de energía eléctrica. También lo tiene todo el mundo integrado como un sistema de producción de energía eléctrica limpio, porque no tiene emisiones de dióxido de carbono. Su desarrollo y su expansión está ligado a lo que visteis ayer, muchos de los que estáis aquí, a lo que es la economía del hidrógeno. Actualmente nuestra sociedad está basada en lo que llamamos la economía del petróleo y de sus derivados, y se está tendiendo hacia la economía del hidrógeno, porque es un combustible más limpio, es un combustible, una fuente inagotable de combustible, puesto que allí donde hay agua hay hidrógeno, y por lo tanto este salto en la percepción de la economía es lo que soporta también las pilas de combustible. Y por último, es un sistema muy prometedor, porque vamos a ver líneas de desarrollo. Y lo más importante en sí mismo de la pila de combustible no está tanto en su concepción, sino en sus usos. Y sobre todo en la integración en los sistemas energéticos de un país, o de una zona, o de una área. El único inconveniente que tiene, porque todo esto eran ventajas, el único inconveniente que tiene, y es que ahora mismo, y dada la escasa profundidad que tiene la economía del hidrógeno en la economía mundial, pues el precio unitario del kilovatio producido por una pila de combustible es bastante alto. Aunque también hay que decir que en los últimos 10-15 años su precio ha bajado muchísimo. La historia de la pila de combustible. ¿Alguno tiene una idea si esto es una cosa nueva, una cosa que lleva sonando desde hace 10 años, 15 años, 20 años? ¿Desde cuándo pensáis que hay una pila de combustible funcionando en el mundo? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Pensáis que es una cosa nueva, que es una cosa novedosa? La primera pila de combustible empezó a funcionar en el año 1839. Este señor, el señor Sir William Grove, fue el primero que hizo una hidrólisis reversible del agua. Es decir,
Mediante un sistema eléctrico fue capaz de disociar la molécula del agua en sus dos componentes fundamentales, el hidrógeno y el oxígeno. Y luego después los volvió a recombinar y volver a generar energía eléctrica. 1839. Luego, la pila de combustible puede ser tan antigua como el motor de explosión o como la bicicleta, básicamente. En 1889, dos investigadores, Ludwig Bond y Charles Langer, construyeron la primera pila de combustible, ya denominada así pila de combustible, en donde, mediante la mezcla de aire y gas de hulla es un gas fruto de gasificar el carbón, pues conseguían generar energía eléctrica sin combustión. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y en el año 1959, en Estados Unidos, Bacon y sus colaboradores ensayaron ya la primera pila de combustible tal y como la conocemos hoy, con un electrolito alcalino y con electrodos sólidos de níquel y demás. Pero lo más importante es que en el año 1959 alguien, la empresa Allis-Chalmers, construyó un vehículo con una pila de combustible, y fue un tractor que tenía 20 caballos. Ahí tenéis la foto. Aquí abajo, ¿lo veis? Es un poco feo, pero es un tractor, ¿vale? Por lo tanto, la pila de combustible lleva dando vueltas por el mundo desde el año 1840. Y tiene aplicaciones desde el año 1959. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la pila de combustible, ya que sus usos está asociado a su definición y a todo lo que es capaz de hacer una pila de combustible. Todo el mundo tiene asociado la pila de combustible a la generación de energía eléctrica, ¿verdad? ¿Sí o no? Vale. Pues es solamente una parte. La pila de combustible, que volvemos a decir lo mismo, es un sistema electroquímico, no es un sistema térmico. Es decir, no hay una combustión, no se genera una llama ni una explosión, es un sistema electroquímico, en donde, a través de lo que llamamos combustible, se produce una oxidación del oxidante, generando energía eléctrica, agua y calor. Es decir, tenemos un sistema electroquímico que es capaz de generar tres fuentes de energía: eléctrica, térmica y el agua. Y luego veremos por qué el agua lo consideramos como un elemento energético. ¿De acuerdo? Bien. Su principal característica es que no tiene combustión. No tiene combustión. Y como no tiene combustión, no genera gases que atenten contra la capa de ozono, por ejemplo el CO2 o los óxidos de nitrógeno. Asimismo, pues genera energía, evidentemente, tenemos aquí que genera energía eléctrica, pero también genera energía térmica. Porque el proceso, lo habéis estudiado en química, ¿no? La combinación del hidrógeno y el oxígeno genera agua, ¿verdad? Y que es una reacción ¿cómo? Exotérmica. Exotérmica. Genera 18 kilocalorías por mol. Se obtiene un subproducto que es agua y lo que tiene es un alto rendimiento. ¿Por qué tiene este alto rendimiento? Bueno, para que nos hagamos una idea, aparte de saber de que la corriente que se genera es una corriente continua, porque solamente tiene un sentido, los electrones solamente viajan en una dirección, el rendimiento real es del 60%. Y eso es mucho, es poco, comparado con ¿qué? ¿Verdad? Bueno, pues los sistemas convencionales, un motor de un coche, una central de energía eléctrica, como puede ser un ciclo combinado, una central nuclear, difícilmente pasan del 35%. Es decir, de toda la energía que podemos coger de un trozo de carbón, de un trozo o de un metro cúbico de gas, o de un litro de petróleo, o de un gramo de uranio, solamente el tren se aprovecha en generar energía eléctrica al 35%. El otro 65%, ¿qué hacemos con él? ¿A qué lo dedicamos? Lo
lo dedicamos en generar nubes, en las torres esas de tiro parabólico, donde se ve el humo. Lo utilizamos en calentar algo, que habitualmente no sirve para nada. Calentamos el aire, calentamos el agua de un río, calentamos el agua del mar. ¿Vale? Por eso se pierde tanto. En la pila de combustible no se pierde tanto. No emite CO2, como hemos dicho antes. Entonces, para que veáis lo que os estaba explicando antes, en un sistema convencional, nosotros cogemos un trozo de carbón, vamos a poner el caso más desfavorable, que es el trozo de carbón, y lo quemamos en una caldera. De esa combustión se aprovecha el poder calorífico inferior, pero no se aprovecha todo, porque perdemos mucho, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos que perdemos parte de la energía que está contenida en el trozo de carbón. Esa energía térmica la convertimos en vapor. Calentamos agua y vaporizamos agua. En ese proceso también perdemos. No es un proceso en el que una caloría que entra genera el equivalente a una caloría de vapor, sino que hay pérdidas por el camino. ¿Ese vapor qué es lo que hace? Cuando llega a la turbina, ¿qué hace? Convierte su entalpía ¿en qué? En movimiento. Ese convertir entalpía en movimiento, pues también tiene muchas pérdidas. Se pierde energía. Y esa turbina, a su vez, arrastra un generador eléctrico. Toda esa cadena cinemática, que está constituida por la turbina del generador, pues tiene sus pérdidas. Con lo cual, si de aquí metemos una caloría, cuando estamos aquí solamente tenemos 0,3. Hemos perdido mucha energía por el camino. Sin embargo, en una pila de combustible, en función de su uso, podemos hasta recuperar el 97% de la energía, el 60% en energía eléctrica y el resto en calor, que puede servir para cosas, ¿vale? Bien, además hay una cosa muy importante, y es que la pila de combustible, o mal llamada pila de hidrógeno, tiene un montón de combustibles que se pueden utilizar. Se puede utilizar metano, se puede utilizar gas de reformado catalítico de refinerías, se puede utilizar gas natural, se puede utilizar hidrógeno, es muy flexible. Pero este cambio de combustible pues no afecta en demasía el rendimiento de la pila, con lo cual es una pila que la podemos alimentar con muchas cosas. Una central de carbón solamente se puede alimentar con carbón. Una central nuclear solamente se puede utilizar uranio. Si utilizamos otra cosa no funciona. ¿De acuerdo? Y una parte muy importante, no tiene partes móviles. No tiene ninguna parte móvil. Con lo cual, ¿qué creéis? ¿Que falla mucho o falla poco? ¿Qué falla más, un ladrillo o un coche? Hay más averías, ¿no? Tiene más cosas que se mueven. Un ladrillo es un ladrillo. Ya está. Pues la pila de combustible lo más parece a un ladrillo. Y aquí es lo que os estaba explicando antes. Para que lo veamos así un poquito más en dibujo y que no sea un coñazo explicarlo, ¿vale? Nosotros tenemos los combustibles, que están en la parte de aquí abajo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la electricidad y aquí tenemos los usos de la electricidad, ¿de acuerdo? Por el camino vamos haciendo cosas con ello. En principio, lo que hacemos con el gas natural, con el carbón, con el gasoil, con lo que sea, es quemarlo. Lo quemamos en una caldera. A veces lo quemamos en una caldera y si somos un poco hábiles, y últimamente lo estamos empezando a ser, recuperamos parte del calor en una cogeneración, que es lo que llamamos los ciclos combinados, ¿vale? Quemamos una cosa y como el humo sale caliente, lo utilizamos otro poquito, ¿vale? Pero todo pasa, si os fijáis, todas estas líneas pasan por este punto, que es el generador eléctrico, la máquina eléctrica que genera energía eléctrica. Como todo pasa por aquí, lo que quiere decir es que toda la energía que está contenida en cualquier producto la tenemos que convertir primero en movimiento y después del movimiento lo tenemos que convertir en energía eléctrica. Con lo cual tenemos una serie de cambios donde perdemos un montón de energía. No somos eficientes energéticamente. Sin embargo, la pila de combustible coge directamente un producto que tiene una energía y lo convierte en energía eléctrica directamente. Como no tiene partes móviles,
no tiene esa pérdida de rendimiento tan grande que tienen los sistemas convencionales. ¿Hasta aquí va bien? ¿Hemos entendido? ¿Alguna pregunta? Podéis preguntar, ¿eh? Bien, dicho esto, ahora vamos a ver para qué se utiliza la pila de combustible, en qué se utiliza la pila de combustible hoy, a día de hoy, ¿vale? Os llevaréis muchas sorpresas. Las pilas de combustible se utilizan en varios campos. Uno son los usos móviles, ¿vale? No del teléfono, sino que se mueve, o sea, la pila se mueve, ¿vale? Va en algo que se mueve. Fundamentalmente el transporte terrestre, transporte marítimo y el sector aeroespacial. Y luego os contaré una curiosidad que algunos no sabréis. También se utilizan en usos estacionarios, es decir, la pila de combustible está puesta en un sitio y lo que aporta es energía de alguna manera pues a un edificio, a una red eléctrica, a algo. Se utiliza en algo que no se mueve. Es muy importante en aquellas sociedades en las que hoy por hoy el sistema eléctrico está poco desarrollado y son muy importantes en sistemas que están aislados. Imaginaros una isla. Imaginaros un pueblecito en mitad de la montaña, en donde sea. En Nepal, en los Andes, en los Alpes o donde sea. En donde llevar un oleoducto pues es una obra considerable y el país no tiene recursos para esto. No puede darle luz a todos los pueblos de los Andes porque no hay infraestructura. También son muy importantes en aquellos sistemas en los que hay que regular. Nosotros vivimos en España, España tiene muchos problemas. Uno de ellos, el sistema energético, es que tenemos más potencia de la que consumimos, pero eso no se produce siempre. Hay días en las que tenemos mucha energía eólica que nos sobra, hay noches en las que no lo consumimos, pero el molino sigue dando vueltas. ¿Qué hacemos con esa energía? Podemos hacer dos cosas, abrir el interruptor y que no genere, o la podemos almacenar para utilizarla por la mañana. ¿De acuerdo? ¿Eso qué nos podría evitar? Nos podría evitar encender centrales eléctricas que generan dióxido de carbono, como puede ser una central térmica de carbón. O sea, si somos capaces de jugar con los recursos energéticos y con el almacenamiento de energía, en donde está integrada la pila de combustible, pues seremos capaces de tener un sistema eléctrico más soportable. Y luego hay otros usos que serán pues otros usos que a alguien se le ocurre y se le imagina. Ahora mismo, el uso de la pila de combustible en el entorno industrial estamos hablando en el entorno de las fábricas, pues más o menos tiene un uso del 31%. En el transporte, del 28%. En el comercial, el 19%. Y en el residencial, el 22%. El residencial son casas. O sea, hay casas ya que funcionan con pila de combustible. Hay sistemas de urbanizaciones que tienen integrado dentro de su sistema energético una pila de combustible. Hay edificios, esto pone comercial es porque los americanos lo ponen así, pero estos son edificios de oficinas, en donde ya tienen integrada una pila de combustible. ¿Para qué? A ver, ¿para qué os imagináis? Visto lo que hemos visto antes de lo que la pila de combustible da, ¿para qué? ¿Qué puede generar la pila de combustible? Luego, en un edificio de oficinas, ¿qué podemos tener con esas tres cosas? La luz, ¿qué más? La calefacción de invierno. Y si tenemos una bomba de calor, el aire acondicionado de verano, ¿verdad? Y el agua. Podemos tener una depuradora de agua, ¿vale? Entonces, un edificio de oficinas es lo que se llamará un edificio de oficinas sostenible, ¿vale? Bien. Y aquí, bueno, pues ya por sectores y por tipo de pila también hay un reparto, ¿vale? Y aquí por combustibles. Este gráfico es bastante denso. Bien, para usos móviles. Pues el uso móvil lo que tenemos que hacer es, como bien pone aquí, en un vehículo, integrar una pila de combustible. ¿Para qué? ¿Qué aprovecharemos en este caso? La electricidad, ¿para qué?
para alimentar un motor eléctrico que va en la rueda, que es el que produce el movimiento del vehículo, ¿no? O sea, sustituimos el motor de combustión interna por motores eléctricos y como fuente de energía una pila de combustible. ¿Qué combustible vamos a poner para la pila de combustible? Pues podemos poner hidrógeno líquido, una bombona de hidrógeno licuado, o metanol, o gas natural, o sodio, metal. ¿Os acordáis de lo que pasa cuando el sodio se moja en agua? Saca hidrógeno, ¿no? Entonces ese hidrógeno va a la pila. Entonces con un clavo de sodio de 30 kilos, una pieza de sodio, podemos recorrer 1000 kilómetros. ¿Vale? No es lo mismo que poner 20 litros de gasoil, que con 20 litros de gasoil no llegamos de aquí a Albacete, ¿eh? Bien. Tiene un elevado rendimiento. ¿Por qué? Porque no hay pérdidas. Tener en cuenta que un motor de combustión interna lo que hace es que convierte la energía del gasoil en movimiento. Ese movimiento pasa a través de la caja de cambios. Esa caja de cambios lo manda al eje, ese eje lo manda a las ruedas. Y esas ruedas hacen el trabajo de mover el coche. ¿Vale? Tenemos un montón de cambios de energía por el camino. Aquí, 2 cables salen de la pila de combustible y van al motor eléctrico que hay en cada una de las ruedas. ¿Vale? Este ejercicio, si os lo planteáis y lo pensáis, es mucho más interesante, por ejemplo, cuando tenemos coches 4x4. ¿Qué hacemos en un coche 4x4? Tenemos que darle acción a las 4 ruedas, ¿no? Son las 4 motrices. Tenemos que sacar un eje, luego sacar un diferencial, sacamos el eje hacia atrás, otro eje atrás, otra caja de cambios, los diferenciales. Tenemos un sistema cinemático debajo del coche para darle movimiento y tracción a las 4 ruedas. Con una pila de combustible solamente llevaremos 2 cables por rueda. La reducción de peso es importantísima. La eficiencia del coche es muy alta. Tiene mucha autonomía. No es lo mismo quemar 20 litros de gasoil que meter en una pila de combustible 20 litros de hidrógeno licuado. Es una cosa espectacular. No tiene emisiones. ¿Qué sale por el tubo de escape? Agua a vapor. ¿Vale? Agua en forma de vapor. Y además el calor lo puedo generar luego en invierno. Allí mi amigo, el que está allí, puedo generar el calor para en invierno tener la calefacción del coche, ¿no? Y además se carga muy rápido. ¿Alguno habéis asistido cómo carga un coche de gas natural, el depósito? En alguna gasolinera de esta que tiene gas. Pues si os fijáis, algún día tenéis curiosidad, el señor que llena su depósito de su gas natural de su coche tarda como la 4ª parte que yo en llenar el mío de gasoil. La presión, está licuado, entra rápido, no hace falta parar. ¿Cuál es el problema? El precio específico. Tengo que, primero, generar hidrógeno en algún sitio, que eso tiene un coste, y luego lo tengo que licuar, lo tengo que comprimir lo suficiente para convertirlo en líquido. Y lo tengo que almacenar en líquido. Esa es la desventaja. ¿Vale? No todo iban a ser ventajas. ¿Vale? Bien. ¿Y esto se utiliza de verdad? Pues sí. Mercedes ya tiene un coche, que es este clase B, tiene un coche que tiene una pila de combustible y lleva unos depósitos de hidrógeno y funciona. ¿Vale? Este autobús funciona en Inglaterra y en Alemania, en muchos sitios de Inglaterra y Alemania funcionan ya autobuses que son pilas de combustible. Aquí en Madrid los habéis visto que son de gas, pues allí son de pilas de combustible. Toyota ya tiene un coche, es híbrido realmente, es pila de combustible gas, tiene un pequeño motor de combustión interna y una pila de combustible. Hyundai, que siempre ha sido una marca un poco menos espectacular, pues ya tiene su modelo de pila de combustible. Y, por supuesto, los americanos, la Chevrolet, ya tiene su elemento de pila de combustible. Ya hay coches que funcionan con pila de combustible. No son híbridos, son de pila de combustible y, por lo tanto, no tienen una aceptación muy grande porque es que, además, el coste es alto. ¿Vale? En el transporte, bueno, pues en el transporte es igual. O sea, lo único que pasa es que en lugar de llevar un motor de 100 caballos, pues llevamos un motor de 200, de 300 o de 400 caballos. Aplicado al transporte por carretera.
¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurre que tenemos el problema de que el camión, parte de su carga útil, parte del espacio que tiene para llevar cosas, lo tiene que utilizar en llevar hidrógeno almacenado. Entonces, pues pierde un poco la eficiencia. Donde sí tiene una gran eficiencia es en el transporte marítimo, en los barcos. Hace menos de un año, la empresa ABB ha acometido un proyecto en donde los remolcadores que están en los puertos, que son los que hacen la maniobra de los barcos, vosotros sabéis que los barcos no hacen maniobras, se las hacen. En los barcos chiquititos, los remolcadores tienen muchísima potencia, son los que lo empujan para aparcarlo. ¿Vale? Esos barcos, ¿qué ocurre? Que cuando demandan potencia tienen unos motores muy potentes, pero cuando van descargados van al ralentí. Pero los motores los tienen que seguir llevando. Y los tienen que seguir funcionando. Pues no vas a tener un motor para apagarlo y para encenderlo, porque eso es lo más tonto del mundo entero. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el tránsito del remolcador por el puerto hasta que hace su misión, que es empujar un transatlántico o empujar un barco de mercancías, ese barco, ese transbordador, ese remolcador, está perdiendo dinero. Pues la empresa ABB ha integrado pilas de combustible, baterías, ha hecho un mix, de tal manera que el remolcador, cuando está en stand-by, es decir, cuando no está remolcando, funciona con pila de combustible. ¿Vale? Que le sobra energía, carga las baterías. Y cuando pide la potencia, utiliza las baterías, el motor y la pila de combustible, todo a la vez. De tal manera que tiene un sistema que puede regular y puede ser más eficiente. Y luego también tenemos ejemplos, como este avión, de transporte aéreo. Ojo, el avión no vuela con pila de combustible, ¿eh? Lo único que pasa es que todos los servicios interiores de energía eléctrica sí los genera con pila de combustible. Usos aeroespaciales. La NASA lleva más de 50 años financiando proyectos para la gestión y el desarrollo de pilas de combustible. Eso que veis ahí es la pila de combustible que llevaba el Apolo 12 y el programa Géminis, que son unos cohetes que salían en los años 50 y 60, que eran los que llevaban los primeros satélites. Ya había pilas de combustible en el año 60, ya lo vimos, ¿no? Con el de Ali Chalmers, con el tractor, ¿verdad? Y esto es la pila de combustible que llevaba el transbordador espacial, el Challenger o el Columbia, el que vosotros queráis. Ahora os voy a hacer una pregunta. ¿De dónde creéis que sacan los astronautas el agua para beber? ¿Cómo? Del agua de hidrógeno. Muy bien. ¿Y de dónde sacan el hidrógeno? A ver, voy a reformular la pregunta. En una nave espacial pensáis que llevan 12.000 litros de agua, 20.000 litros de hidrógeno y 200.000 litros de oxígeno. ¿Qué llevarán? ¿Qué llevarán? Llevan hidrógeno líquido y oxígeno líquido. ¿Vale? Y lo que hacen es generar energía eléctrica y el agua. Y ese agua se la beben los astronautas y cuando se gasta, ¿qué pasa? ¿Se ha acabado el hidrógeno? ¿Se ha acabado el oxígeno? ¿Qué ha pasado? Los residuos líquidos humanos se convierten en hidrógeno y en oxígeno otra vez. Es decir, utilizan la pila de combustible no solamente como generación de energía eléctrica, sino como una depuradora portátil. El pipí va a un depósito, ese depósito se hidroliza, o sea, se separa la parte líquida, o sea, la parte que no da color, en hidrógeno y en oxígeno, y se lleva otra vez a la pila de combustible. Se genera la reacción y vuelve a generar agua, pero ese agua ya no es agua asquerosa, ya es agua blanca, normal y corriente, ya es agua destilada. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro, lo que acabo de contar? O sea, la pila de combustible es una depuradora también. Bueno, en cuanto a los usos estacionarios, que son aquellos que se utilizan solamente
o básicamente, para la generación de energía eléctrica, pues es eso, es un cacharro que alimentado con unas corrientes de fluido, hidrógeno y oxígeno, o hidrógeno y aire, pues genera energía eléctrica fundamentalmente, aunque también tiene el uso del componente térmico. Su fundamental uso es el uso en el abastecimiento de sistemas aislados. Es decir, el uso fundamental de las pilas de combustible es en aquellos sitios donde no tengo recursos para llevar otro tipo de energía. Llevar una pila de combustible que pueda alimentar una casa ocupa lo que una CPU, básicamente, mientras que llevar un cable que alimente una casa cuesta muchos miles de euros, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en una zona rural de España, que es un país desarrollado, llevar un poste con un transformador de intemperie a una casa de campo de alguien que está por ahí, menos de 500 metros, cuesta 6.000 euros. ¿Y lo tiene que pagar el usuario? ¿Cuesta 6.000 euros una pila de combustible? Seguro que no. Bien. Entonces, cuando yo pongo una pila de combustible en el sistema eléctrico, o sea, la meto en el sistema eléctrico nacional, en España, por ejemplo, ¿cuál es la misión de la pila? ¿Generar 2.000 megavatios como una central nuclear? Pues no, porque para eso está una central nuclear, para eso está un ciclo combinado. Lo que gestiona la pila de combustible son aquellos momentos en los que necesito 3 megavatios que nadie me puede dar. Entonces hay que elegir entre arrancar una central térmica que no me puede dar 2 porque me va a dar 200 y me van a sobrar 150 que los voy a tener que tirar a la calle, o utilizar un sistema pequeñito que me dé los 3 megavatios que me hacen falta. Y además lo puedo integrar dentro de unas instalaciones, no necesito una instalación especial, de un ciclo combinado, por ejemplo. Con lo cual, como veis aquí tengo un ciclo combinado en donde le he añadido una pila de combustible que lo que hace es darme esa puntita de gas que me hace falta, esa puntita de energía eléctrica que me hace falta para cubrir el sistema. ¿Sabéis lo que pasaría si no pudiera dar esos 3 megavatios? Nos quedaríamos sin luz. Habría partes de España que tendrían un apagón. O sea, imaginaros lo importante que es estas cosas pequeñitas. También puede ser que el sistema energético pues tenga un transitorio, es decir, todos nosotros, ¿a qué hora nos acostamos? Bueno, ahora que estáis estudiando, cada uno la suya ya. Vale. Normalmente, los ciclos de consumo en España tienen unas horas. O sea, todo el mundo se levanta a las 7 de la mañana, más o menos, ¿no? Y todo el mundo se acuesta a las 11 de la noche, más o menos, los que tenemos niños antes. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que entre las 6:59 y las 7:01 hay un aumento de consumo tan grande que el sistema empieza a venirse abajo. No nos da tiempo a ir encendiendo cosas o encendiendo centrales para dar esa energía de más. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la frecuencia, que todo el mundo la tiene interiorizada como 50 hercios, empieza a caer. Porque hay mucho consumo, hay poca demanda y la frecuencia cae. En ese momento, estos sistemas son los que mantienen la frecuencia en su sitio. ¿Habéis visto alguna vez, que son muy jóvenes, pero algunos de los que ya tenemos alguna cana, hemos visto algunas veces en el pueblo que a una hora determinada las luces del pueblo empezaban a subir y a bajar? Y eran las 8 de la tarde. ¿Por qué? Porque todo el mundo encendía la cocina, el calentador, el no sé qué, la tele, empezaba a bajar la frecuencia y entonces ya no había 50 hercios, ya había otra. Entonces la luz empieza a subir y a bajar. Para eso sirven las pilas de combustible, para regular esa frecuencia y mantener al sistema en su sitio. Bueno, pues aquí hay algunos esquemas en donde, bueno, pues cómo se integran dentro de instalaciones convencionales que tenemos ahora, ¿no? En sistemas aislados, el problema es que la pila necesita de un combustible, necesita hidrógeno.
Y entonces aquí es donde está el mejor campo de experimentación que hay ahora mismo en el campo energético, que es el binomio pila de combustible energía renovable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la energía renovable me va a permitir generar hidrógeno y la pila de combustible me va a permitir generar la energía eléctrica cuando la necesito. ¿Qué ocurre con el viento? ¿Somos dueños del viento? No, ¿verdad? Nos gustaría, pero no. El viento sopla cuando sopla. Y puede soplar a las 4 de la mañana cuando todo el mundo está durmiendo. ¿Para qué necesito yo la energía eólica a las 4 de la mañana? ¿Qué hago con ella? No puedo hacer nada. ¿Qué hago si me voy a trabajar a las 7 de la mañana, hace un sol de escándalo y tengo las placas solares de mi casa? ¿Qué hago con esa energía que no estoy utilizando porque es que no estoy? La tengo que almacenar. La puedo almacenar en una batería, pero tendría que tener un mogollón de baterías. O sea, tendría que tener el sótano de mi casa lleno de baterías. Pero sí puedo generar hidrógeno. Puedo hacer la hidrólisis del agua que hizo el señor Ludwig en el año 1839 y almacenar en 2 depósitos pequeñitos hidrógeno y oxígeno. De tal manera, cuando yo llegue a mi casa y le dé al botón, la pila de combustible me dé la energía necesaria. Entonces, eso es lo importante. El binomio energía renovable, energía producida por pila de combustible. ¿De acuerdo? Porque en ese momento tendremos que la energía renovable es gestionable. Hoy por hoy no es gestionable. O sea, el día que sale con sol, y eso no lo podemos gestionar. El día que sale nublado, pues sale nublado y no podemos tener energía fotovoltaica. El día que sale con aire, pues tendremos energía eólica. Y el día que sale con calma, pues nos tendremos que fastidiar porque no hay energía eólica. ¿Y sabéis cuándo hace mucho viento? Según la ley de Murphy. Cuando no hace falta. Los días de invierno en España, cuando hace mucho frío, no hace aire. Y los días de verano, cuando hace mucho calor, tampoco hace aire. El día de invierno necesitamos la calefacción y el día de verano necesitamos el aire acondicionado. No tenemos disponibilidad de esa energía, pero de esta manera sí. ¿Vale? Además, lo bueno de esto es que este ciclo está libre de CO2, que es lo único que necesitamos para tener este ciclo cerrado. Tenemos la energía renovable que genera energía eléctrica para hacer la hidrólisis del agua, tenemos la pila de combustible que convierte hidrógeno y oxígeno en energía eléctrica y agua. ¿Qué es lo que nos falta? Solamente agua. No necesitamos nada más que agua. Y además, me da igual que sea agua salada, agua dulce, agua residual, da igual, porque lo que necesitamos es el hidrógeno del agua. ¿Vale? Y estos son los esquemas que se están proponiendo ahora mismo en el mundo. Una placa solar que alimenta un electrolizador, que es lo que disocia la molécula de agua, que se almacena en unos depósitos y que cuando le doy al interruptor, la pila de combustible arranca y me da la luz que necesito. ¿Vale? ¿Esto qué le da a la sociedad? Esto a la sociedad le da una independencia muy grande en el ámbito energético. Esto a las comunidades minoritarias y aisladas les da una independencia energética y una capacidad de desarrollo brutal. ¿Os imagináis en una población de los Andes a 4.000 y pico metros de altura, donde hay sol y agua y viento? Nadie puede llevar allí una torre eléctrica, muchas veces. No tienen energía eléctrica. ¿Cómo la generan? Ese es el esquema. Este es el esquema que se está proponiendo desde la ONU, desde la UNESCO y desde otros organismos oficiales para llevar energía eléctrica a comunidades aisladas. Bien, hasta aquí los usos, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. Los usos. El futuro. ¿Dónde está el futuro? El futuro es el que os corresponde a vosotros. Vosotros sois los que tenéis en vuestra mano, en vuestra futura actividad profesional, seréis responsables de parte de este escenario, seréis actores de este escenario. ¿Vale? Hoy por hoy, el futuro de las pilas de combustible pasa por 3 aspectos fundamentales. Los materiales.
¿vale? Hay que investigar los materiales, hay que investigar las membranas, hay que investigar los electrodos, hay que investigar que los materiales sean más baratos, hay que tener economía del reciclaje, también aquí, hay que reutilizar los electrodos, hay que reutilizar las membranas, hay que reutilizar todo el material que se pueda, porque eso irá directamente al precio de la pila, al precio del cacharro. Que sea más ligera, cuanto más ligera, más usos móviles tendrá. Importante, y por eso está en negrita, economía y gestión del hidrógeno. Es muy importante que pasemos de la economía del petróleo a la economía del hidrógeno. Por esto mismo. Porque el hidrógeno es mucho más energético, es mucho más eficiente y sobre todo es un recurso renovable. Y está a disposición de cualquiera, en cualquier sitio del mundo. En cualquier sitio del mundo hay una gota de agua. Una gota de agua se hace muchas cosas, ¿vale? Por lo tanto, hay que investigar y hay que darle el futuro a la generación de energía eléctrica en masa, con pilas de combustible, y hay instalaciones de 3 megavatios por ahí, en el mundo, en California, y en el almacenamiento, sistemas que almacenen cuando no necesito energía eléctrica y la suelten cuando se la pido. Y la economía de uso. Vosotros ya todos habéis nacido con el móvil en la mano, ¿vale? Yo me acuerdo cuando un móvil costaba más que un sueldo, ¿vale? O sea, había gente que no llevaba un móvil, llevaba una maleta. ¿No lo habéis visto en las películas? Una maleta con un teléfono como el de casa, ¿vale? Eso costaba, en Estados Unidos, llegó a costar 12.000 euros, al cambio de hoy, 2 millones de pelas, ¿vale? Una barbaridad, no lo podía comprar nadie. ¿Qué ocurre? Que conforme se fue extendiendo la tecnología y se va utilizando cada vez más, pues el móvil ha ido haciéndose muy barato, ¿vale? Y llegó un momento en que el móvil te lo regalaban. Valía 40 euros un móvil de Nokia. Luego ya con el Apple ya pues cambió la cosa, ¿no? Pero el uso, las utilidades, son las que abaratan las cosas. Es la economía de mercado de escala. Entonces, hay que buscarle a la pila usos domésticos, más usos domésticos. Hay que buscarle a las pilas más cosas de autoconsumo. Ahora está muy denostado porque le hemos puesto un impuesto al autoconsumo, pero no todos los países son España y no todos vosotros vais a trabajar en España. Y sobre todo, hay que gestionar la integración de la pila de combustible en los sistemas de batería, pila de combustible a energía renovable. Actualmente, que es una cosa muy importante, ¿de dónde sacamos el hidrógeno? Somos tan torpes, que hemos visto que el petróleo está hecho de carbono, hidrógeno y oxígeno y hemos dicho, hostia, ahí voy, que voy a sacar el hidrógeno del petróleo. Error. Es un error, porque seguimos basados en la economía del petróleo, joder. Entonces tenemos que cambiar el chip. Ahora mismo, casi todo el hidrógeno se saca de aquí. Estamos haciendo un pan como unas tortas, que decía mi abuela. Tenemos que progresar hacia esta parte de aquí, ¿vale? Tenemos que aportar que el hidrógeno sea fruto de la descomposición del elemento más abundante del mundo, que es el agua. Tenemos que ser capaces de utilizar otros recursos que también son, no si no renovables, sí mucho más eficientes, como son las centrales nucleares para producir hidrógeno. Se puede. ¿Por qué? Porque decimos, la pila de combustible está libre de emisiones de dióxido de carbono. Dice, ya, pero es que para generar el hidrógeno has quemado media selva, macho. ¿Vale? O sea, para generar el hidrógeno por pirólisis, he tenido que craquear térmicamente moléculas de petróleo, de propano, de metano, de lo que sea. Con lo cual, al final, como he quemado cosas para quemar otra, al final el CO2 del ecosistema entero, el ecosistema energético entero, es muy alto. Con lo cual, esta es el futuro de la pila de combustible. ¿Vale? Porque son sistemas gratis. La fotovoltaica es gratis.
Cuando hay sol es gratis, cuando hay viento es gratis. Con lo cual no tengo costes de generación, tengo costes del activo, del molino, de la placa, pero es gratis. Con lo cual el coste de generar hidrógeno es mucho más barato. Además lo puedo generar durante mucho tiempo. ¿De acuerdo? Este es un esquema hecho por años de lo que la Unión Europea piensa que va a ser la evolución de la pila de combustible de aquí al 2025. ¿Vale? Y como veis, donde están los esfuerzos es en la hidrólisis del agua por parte de energías renovables, que es aquí. Porque todo lo demás es generar hidrógeno quemando cosas, es generar hidrógeno con producción de emisiones de dióxido de carbono. Es decir, necesitamos un sistema que también sea electroquímico de generación de hidrógeno, porque es más eficiente, porque es más limpio y porque no tiene huella de CO2. También es importante el uso de metaloides. Hay que aprovechar la química, pero lo básico de la química. La química dice que un metaloide, el sodio, el potasio, el magnesio, en contacto con agua, genera hidróxido del metaloide e hidrógeno. Pues ya está. Utilicemos el litio, el potasio y el sodio. El sodio es gratis. Hay sodio por todos los lados. En el agua del mar hay sodio por todos los lados. ¿Cuál es la ventaja de esa reacción electroquímica de los metaloides? Que es reversible. Si yo le pongo una placa solar y tengo una disolución de hidróxido de sodio, cuando le dé la luz y genere potencial, volveré a tener sodio, metal y agua líquida. Es fácil. Con lo cual es reversible, es inagotable. Porque mientras haya agua es inagotable. Bien. Se está hablando mucho de las Smart Grids y de las Smart Cities. ¿Y eso de Smart qué es? Elegante, ¿no? Guapita. Bueno, para tener una red elegante, para tener una red sostenible, que es la traducción más fiel, una sociedad sostenible, una Smart Society, que dicen ya los americanos, es aquella que es capaz de gestionar sus recursos sin impacto global del medio ambiente. Es decir, se constituye como un ecosistema en donde todo está circulando, no tiene ninguna entrada ni ninguna salida. Y esto solamente se puede hacer con sistemas tipo de pila de combustible, donde tengo agua residual, el agua residual la electrolizo, genero energía eléctrica y agua destilada, agua limpia. Entonces mi ciudad tendrá agua depurada, tendrá energía eléctrica y tendrá calor para el invierno y aire acondicionado para el verano. ¿Vale? Aparte de eso, tener una red eléctrica, un suministro eléctrico libre de dióxido de carbono es una cosa que es pues el arma definitiva contra el cambio global, el cambio climático. ¿Vale? Además, las pilas de combustible nos pueden ayudar a gestionar los excedentes de energía eléctrica porque también son reversibles. Y las pilas de combustible nos ofrecen la posibilidad de cargar baterías. Estamos en casa, no estamos en casa, tenemos el coche que es eléctrico, que lleva un montón de baterías. ¿Cómo cargamos el coche? A ver, os voy a poner... Es que no tenéis niños, ¿vale? Y esta problemática a mí me surge. Llego con mi coche eléctrico después de todo el día, ¿no? Y lo dejo en casa, ¿cómo? Descargado, ¿verdad? Lo pongo a cargar. Se me pone el niño malo a las 4 de la mañana, que es lo que suele pasar con los niños. El coche no está cargado todavía. ¿Por qué? Porque no le ha dado tiempo. Porque la batería no me la ha cargado. Porque es de noche, la placa solar no ha salido el sol. Porque el viento se ha parado. ¿Cómo cargo mi coche? Pago la energía eléctrica de la red y lo cargo, pero tengo otra oportunidad. Y es utilizar una pila de combustible que nada más que llegar a mi casa y enchufar, haga sol, haga lluvia, haga viento, no haga viento, tenga un corte de luz, no tenga un corte de luz, sea invierno, sea verano, me va a cargar mi coche. Y a las 4 de la mañana podré salir con mi coche tranquilamente, mi coche eléctrico, a llevar a mi hijo al hospital. En todo este trayecto no he generado ni siquiera una molécula de CO2. Bien, la pila de combustible constituye un sistema energético en su amplio sentido, por lo que hemos dicho antes. Volvemos a analizar cuáles son las ventajas
de la pila de combustible genera energía eléctrica, genera energía térmica y genera agua de alta pureza. Por lo tanto, imaginaros un hospital. Un hospital es un ecosistema energético, lo que llamamos un ecosistema energético, porque tienes la necesidad de tener algo para generar energía eléctrica, porque si hay un apagón, el hospital tiene que seguir funcionando. El hospital necesita seguir teniendo agua y necesita tener calefacción. Por lo tanto, el único medio de tener las tres cosas a la vez con un solo dispositivo es una pila de combustible. Claro, todo esto lo estamos hablando, pero como hemos visto al principio, todos estos sistemas todavía les cuesta salir de los laboratorios, les cuesta salir de las fases de demostración. Y es por lo de antes, porque la economía del hidrógeno no está lo suficientemente implementada. Bueno, y aprendiendo de lo de los astronautas que os he contado antes, otro sistema, otro ecosistema energético cerrado es una depuradora de agua. Y aquí es donde hay que incidir, porque la única manera de tener agua limpia en el futuro, agua dulce limpia en el futuro, será a través de unos sistemas de depuración que sean sostenibles. Ahora mismo, una depuradora tiene un consumo energético brutal. De hecho, muchas de las depuradoras de España no funcionan porque los ayuntamientos no pueden pagar la luz. Las empresas gestionadoras del agua residual no pueden pagar la luz, con lo cual hay muchas depuradoras que no funcionan. Con estos sistemas de pilas de combustible asociados a hidrolizadores, gestionarían en gran medida la depuración de agua. Además, el coste de la energía eléctrica sería residual, sería gratis, porque el objetivo es depurar agua. Como conclusiones, y ya para terminar, el gran reto de las pilas de combustible, como veríais ayer, es realmente la economía del hidrógeno. La pila de combustible está desarrollada, sabemos cómo fabricarlas. De hecho, España es un referente en construcción de pilas de combustible. ¿No sabéis que hay una fábrica enorme de pilas de combustible? No sabéis dónde. En mitad de Albacete. Y en mitad de Albacete hay una fábrica de pila de combustible brutal. Pero el problema es el acceso al hidrógeno. En la medida que la generación y el almacenamiento del hidrógeno esté resuelto, la pila de combustible será un elemento a tener en cuenta, porque su coste será muy barato. Como hemos visto antes, los ecosistemas, y hay que empezar a hablar con esta palabra, ecosistema energético, compuesto por energías renovables, agua, pilas de combustible y batería, es el futuro. Para el uso doméstico, para el uso de pequeñas comunidades. Sobre todo, también hay que empezar a buscar la utilidad de la pila de combustible para el uso doméstico y común. ¿Pensáis que con una pila de combustible se podría cargar un móvil? ¿Sí o no? Pues sí, ya lo han hecho. Los de Apple tienen una pequeña pila de combustible que va con una botellita de hidrógeno, que ya carga el iPhone. Bueno, el iPhone o cualquier otro dispositivo. El ejército ya tiene linternas, sistemas de iluminación que van con pila de combustible. ¿Vale? Tenemos ya linternas con pila de combustible. Ya empieza a haber aplicaciones, que es como lo del móvil, ya empieza a haber aplicaciones que empiezan a tener en cuenta la pila de combustible como fuente de energía y por lo tanto empezaremos a ver que se abaratan los costes. Y sobre todo la pila de combustible es un actor fundamental en todo lo que estamos llamando Smart Cities, Smart Grids, Smart Societies. Esto no pasa desapercibido a la Unión Europea. La Unión Europea, sabéis que el Horizonte 2020 es una iniciativa en la cual lo que quieren es eliminar la huella de carbono de la sociedad europea, eliminar las emisiones de CO2, en donde uno de los vectores, que ellos llaman uno de los vectores, es pasar de la economía basada en el petróleo a la economía basada en el hidrógeno. Y tiene dos acciones, una de ellas es cómo se produce el hidrógeno y cómo se distribuye, y cómo se integra la pila de combustible en el sistema energético. Y sobre esas dos cosas
hay un montón de universidades, un montón de centros de investigación haciendo ya lo que será en el futuro. Como conclusión final, decir que la pila de combustible solamente será un referente energético si la economía del hidrógeno es una realidad. Y muchas gracias.